Olá a todas e todos que nos assistem. Eu sou Ana Carolina, pesquisadora do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, o CEP, da FGV Direito SP, e estou aqui hoje para uma conversa com Agustín Gabriel, pesquisador do Chile. O Agustín foi convidado para essa conversa, pois nós estamos desenvolvendo um estudo comparado no âmbito do projeto Gig Economy Futuro do Trabalho, conduzido pelo CEP, e estamos, nesse momento, buscando entender a regulação de outros países da América Latina em torno do trabalho em plataformas digitais. O Agustín, ele é chileno, mas fez seu mestrado na UFSCar sobre esse tema, e eu vou passar a palavra para que ele possa se apresentar. Por favor, Agustín. Muchas gracias, Ana Carolina. Voy a hablar en español. Primero, muchas gracias por la invitación. Un orgullo también poder presentar y ayudar en esta investigación que ustedes están desenvolviendo como CEPI. Para comenzar, mi nombre es Agustín Gabriel Rubilarunda, soy investigador de, de Chile sobre el asunto de la gig economy. Yo actualmente realicé mi mestrado en la UFSCar, la Universidad Federal de San Carlos, y mi investigación fue básicamente sobre este asunto, sobre la digitalización del trabajo que estamos viviendo hoy en día, específicamente sobre los motoristas de aplicaciones de transporte de pasajeros. Entonces, abarca todo lo que ustedes están desenvolviendo y principalmente y actualmente yo me desenvuelvo en esa área aquí en Brasil. Estoy continuando con algunos estudios relacionados al mismo tema y básicamente sería eso. Estoy a disposición para todas las preguntas que sean necesarias poder aclarar y ayudar en esta investigación. Perfecto, Agustín. Bueno, entonces vamos a las preguntas. Pido disculpas por mi acento, espero Sin problema, está no ser perfecto. muy feo Está perfecto. el español. Bueno, el debate sobre la economía de la cancha o de la economía del trabajo bajo demanda o gig economy es amplio y involucra varios tipos de plataformas digitales, modelos de negocios y actividades económicas. En su percepción, ¿cuáles son los principales focos de debate sobre la economía bajo demanda de las aplicaciones digitales en su país? Oh, buena pregunta. ¿Por qué? Porque principalmente en Chile no existe una regularización, no existe. Por lo tanto, existe lo que se denomina como una zona gris. ¿Qué significa esta zona gris? No existe un debate, no existe 100% algo determinado para regularizar este tipo de trabajo, porque principalmente ese es el debate, dónde están los derechos y los deberes, tanto de la empresa cuanto de los conductores de aplicaciones en este caso. Eh, ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa no existencia de regularización en el sistema y por el hecho de que estas empresas, específicamente transporte de pasajeros, llaman a las personas como socioconductores. ¿Sí? Entonces te contratan como un socio conductor. ¿Qué quiere decir eso? No eres un empleado, no eres un trabajador, eres un socio conductor. Por lo tanto, ¿qué significa eso? ¿Dónde están mis derechos? ¿Dónde están mis deberes? Estas empresas te contratan como una persona con la mínima cantidad de derechos, ¿sí? Sino que todo el mundo no lo sabe. ¿Por qué? Porque al ser contratados como socioconductores, las personas te dicen, ah, perfecto, yo soy el jefe de mi trabajo, yo puedo hacer mi horario, yo puedo hacer todo a mi forma, solo que no saben las condiciones que hay por detrás de derechos y labores. Por ejemplo, en Chile siempre comenzó este tipo de trabajo a través de plataformas digitales, siempre y comenzó con la discusión de taxistas y plataformas digitales. Me imagino que en Brasil también comenzó de la misma manera. ¿Y cómo comenzó la discusión? Los taxistas pagan por una inscripción, pagan por circular en las calles, pagan por hacer todo el proceso de taxis. Por lo tanto, ellos se consideran como un empleado y tienen derechos. Tienen derechos y deberes por el hecho de pagar por su servicio. Simplemente llegan las plataformas digitales
entran en un mercado, comienza una competitividad tanto entre taxistas y aplicaciones de transporte o aplicaciones en general, y todas estas personas quedan sin cobertura también. Entonces, ese es el principal foco de debate, porque es un tema de derechos y deberes que no pasa desapercibido, es algo que está involucrado en las personas y en un comienzo comenzó muy fuerte y generalmente y hoy en día no ha avanzado. Se mantiene igual, no existe una regularización, se mantiene en el mismo nivel que comenzó y también puede ser un poco por las contingencias mundiales que estamos viviendo hoy en día, que el nivel de debate relacionado a esto se mantuvo en un plano, por decirlo así. Pero básicamente es el debate que hoy en día es básicamente por los derechos laborales, que no existen para este tipo de trabajo. Y por el hecho de ser contratados como socioconductores, lo que no posee ningún derecho, por decirlo así. Y sabe decirse, esta discusión también también abarca las plataformas de crowdwork y, Sí, y de otros tipos de trabajo freelancers. sí abarca, porque, por ejemplo, hay mucha gente que no se interesa en saber más allá de lo que están haciendo, simplemente quieren trabajar, tienen la oportunidad a través de estas plataformas y lo hacen sin necesidad ni querer saber qué es lo que pasa por detrás. De hecho, hay mucha gente de las que yo investigué y encuesté, porque hice encuesta, mucha gente me decía, oh, no me importa lo que son los derechos. Entonces existe una división de opinión muy dividida. Por ejemplo, las personas freelance. También, solamente me importa tener un trabajo, ganar mi dinero y pronto. O sea, ahora, cuando yo le hacía la inquietud, ¿y tus derechos? ¿Dónde valen tus derechos? ¿Sabes que no tienes derecho a nada, no tienes derechos laborales? Ahí la gente quedaba pensando. Entonces, así ya es cierto, en un comienzo la gente solamente entra a este tipo de trabajo por trabajo, por lo mismo que te decía al comienzo, por contingencias mundiales. Y una de las principales razones sigue siendo el desempleo y la flexibilidad de este trabajo. A lo largo de nuestra investigación, percibimos que no hay consenso en torno de la naturaleza de la relación entre plataformas y trabajadores, especialmente respecto a conceptos como si son asalariados, autónomos, independientes, etc. Bueno, como bien ha hablado ahora. Esta discusión no solo tiene un valor simbólico de reconocimiento, sino que es sobre todo una forma jurídica de atraer un régimen de derechos y deberes en la relación laboral. En su percepción, ¿cómo es el debate sobre la clasificación legal de las personas que prestan servicios en plataformas digitales en su país? ¿Qué derechos cree que se otorgan a esas personas y qué derechos aún faltan? Nos ha dicho que eh, no hay derechos, pero sabe decir si, bueno, no hay regulación, pero Uh -huh. teniendo en cuenta lo que hay hoy, ¿existiría algún tipo de regulación que se puede atraer? ¿Cómo ve ese eh, programa de las discusiones legales? sí, existen actualmente, han pasado varios proyectos de ley que comienzan y no terminan. Comienzan, se mantienen ahí, se analizan y quedan ahí. ¿Por qué? Porque realmente es un campo nuevo de trabajo y falta mucho análisis también para poder desarrollar un buen proyecto. Porque queriendo o no, hay mucha gente que entra, que sale, una persona toma un proyecto y toma esto otro. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo veo desde un punto de vista de que existen cuatro factores en este punto. Existe un factor que es la sociedad, el segundo factor es el gobierno, el tercer factor es la empresa y el cuarto serían los trabajadores. ¿Por qué cuatro puntos? Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la sociedad, perfecto, estamos ante una nueva forma de trabajo en que, oh, tenemos trabajo, hagámoslo. Entonces, para la sociedad es una excelente oportunidad. Movimiento, generación de dinero y etcétera. Entonces, es una nueva experiencia que las personas están teniendo. Ahora, si nos pasamos a otro punto que sería del punto de vista del gobierno, el gobierno se pregunta, ¿qué es lo que gano? ¿Cómo yo gano a través de estas plataformas?
¿cómo yo puedo ganar a través de estas empresas de transporte de pasajeros? O hay muchas empresas de banco también. Porque, por ejemplo, el gobierno con los taxis gana. ¿Por qué? Porque los taxistas tienen que pagar una comisión, tienen que pagar por sus seguros, tienen que pagar por transitar en la ciudad. Ahora las plataformas digitales no, simplemente están ahí, están trabajando para una empresa. Por lo tanto, ahí pasamos al tercer punto, la empresa. Para la empresa, ¿son considerados como socios o empleados? ¿Como socioconductores o trabajadores? Entonces, ¿quién está ganando realmente es la empresa, quitándole un poco de derecho al gobierno y dejando un poco de lado la perspectiva de la sociedad también? Sino que ahora el punto principal que yo encuentro que está el debate es en los trabajadores. Porque, por ejemplo, el trabajador, que en este caso de los que estoy hablando serían los conductores de aplicaciones de transporte, tienen más trabajo, son personas flexibles, hay algunos que lo complementan con su renta, existen a veces motivos que los trabajadores encuentran como puntos positivos, pero ¿quiénes realmente ganan? ¿Por qué? Porque la empresa es la que está ganando dinero, tanto con la información cuanto con el dinero que recorre, que recauda con cada transporte, con cada envío de comida, etc. Nuestra información también está siendo interferida a través de estas aplicaciones y principalmente una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque específicamente en Chile hay mucha gente que dice falta seguridad. Entonces, ese es el punto en cuanto a responsabilidad social. Falta seguridad. Un ejemplo que te doy, por ejemplo, en temas de aplicaciones de transporte de pasajeros, existe mucho, por ejemplo, yo, Agustín, me voy a cadastrar, voy a hacer mi inscripción en una plataforma de transporte de pasajeros. Perfecto, yo coloco mi auto, coloco mi nombre, coloco todas mis burocracias para ser parte de esa plataforma. Pero llega el momento en que tú, Ana Carolina, vas a solicitar el servicio y cuando solicitas el servicio en la aplicación aparece mi nombre y mi auto, pero llega otra persona que no es la de la foto y llega otra persona en un auto totalmente diferente con una placa diferente. Entonces no existe una seguridad. Hoy en día eso está muy fuerte en Chile por el hecho de que no existe una regularización también por parte de la empresa y por parte del gobierno que influya en esa regularización. Entonces, mucha la inseguridad. ¿No? Entonces, en ese sentido, vuelvo a la primera pregunta y realmente faltan derechos para todas las personas que están envueltas en esta situación. Pero es prácticamente la seguridad la que está afectando hoy en día a estas plataformas de la gig economy, por decirlo así, en Chile. En su percepción, ¿cuáles son las posibilidades de una regulación de la economía bajo demanda en el corto plazo en su país? ¿De qué institución o instituciones crees que vendrá este reglamento? Este reglamento? Yo creo que sí, no. Sí, no. ¿Por qué? Porque ante la... Bien, primero, por lo que tengo entendido, esta regularización viene principalmente del gobierno, por el Senado. Siempre estos casos de proyectos de ley que no se han culminado, siempre están en el Senado, están en análisis, los ministros están analizando, etc. Este tema principalmente venía creciendo a gran escala hasta el momento en que comenzó la pandemia. El tema estaba creciendo mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque existe algo en Chile que, si no se divulga a través de los medios de comunicación, queda muerto. ¿Sí? Entonces, cuando comenzó esta disputa, si no me equivoco, hace 2 años atrás, estaba muy fuerte, muy fuerte. Cuando yo comencé mi investigación en el año 2019, estaba muy fuerte, estaba en el top de querer regularizar esto. Y sinceramente yo te digo que en el corto plazo no creo que haya una regularización, no se llega a ninguna parte, porque es algo que quedó al último. ¿Sí? Están existiendo hoy en día temas contingentes más importantes que regularización del trabajo a través de plataformas digitales. De esa forma lo ve el gobierno y de esa forma lo ven muchas personas que utilizan y trabajan a través de estas plataformas digitales. Existe la necesidad de regularización totalmente,
pero, pero no por causa de otros motivos que conocemos mundialmente, no se está llevando a cabo esta regularización. Y eso es lo que está influenciando. Y volviendo a la respuesta y reafirmando la respuesta, yo creo que en el corto plazo, 2021, 2022, no existiría una regularización. Infelizmente, lamentablemente, no existiría. En su percepción, ¿qué temas no se están debatiendo en su país sobre el tema, pero deberían serlo? Principalmente vuelvo al tema de los derechos laborales, porque existen muchas cosas en que, principalmente la seguridad de la información, la seguridad de los propios pasajeros, porque por ejemplo, hoy en día existe, principalmente la seguridad, porque por ejemplo, ahí entra una pregunta que todo el mundo se hace. Por ejemplo, si yo estoy manejando un auto, y necesito contratar un seguro. ¿El seguro es para mí o es para el pasajero? ¿Quién paga ese seguro? ¿Será que la empresa se va a responsabilizar por yo pagar ese seguro o no? Por ejemplo, yo tomé una aplicación de transporte pasajero, me subí al auto, me bajé sin pagar. Y ahí, ¿la empresa le va a pagar a la persona que hizo el servicio o la empresa me va a devolver el dinero a mí? Yo como pasajero debería devolver y recibir el retorno del dinero, cosa que pasa actualmente, porque la empresa, para la empresa principalmente, el cliente en este caso sería la persona que está utilizando el servicio. Ahora no, así la empresa deja de lado un poco a quien ofrece el servicio, que sería en este caso el conductor. Entonces va por un lado de seguridad y nuevamente te digo por derechos. Al ampliar los proyectos de ley en Chile y las propuestas sugeridas por la mesa temática sobre el trabajo en plataformas, percibimos una preocupación por garantizar el derecho a la seguridad social independientemente de la existencia de actividad laboral. ¿Qué opinas de esta percepción? Si está de acuerdo, ¿qué llevó a este énfasis en el debate legislativo? Si no está de acuerdo, ¿cómo ve la preocupación regulatoria en Chile? Eh, es preocupante porque por lo mismo, no existe una seguridad y prácticamente existe un punto en que el gobierno está exigiendo que para este tipo de trabajo sea regularizado a través de diferentes normas, como también lo fueron en Brasil. Eh, una de las principales es que las personas que están desenvolviendo este tipo de trabajo sean profesionales. ¿Y a través de qué manera? A través por ejemplo, el caso de transporte pasajero, que las personas que están dirigiendo, que están manejando los vehículos, sean profesionales. Que se certifiquen a través de carteras de motorista profesionales, por decirlo así. Entonces, creo que va por ese lado. El gobierno está enfocando en ese sentido y de acuerdo a la responsabilidad social, sería por ese lado también. Y llegamos a la última pregunta. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales desafíos para la regulación de esta materia en Chile? ¿En qué medida pueden otras experiencias de regulación de la economía digital, como la Ley de Protección de Datos, servir de referencia para ese debate? Buena pregunta, porque, por ejemplo, estos tipos de plataformas son una innovación tecnológica. Son una innovación tecnológica y por el hecho de ser una innovación tecnológica se aprovechan un poco lo que fuimos conversando de todas las otras respuestas que te fui anteriormente. Sí creo que la ley de el puntapié inicial, por decirlo así, sea el puntapié inicial, porque no todo el mundo tiene conocimiento de lo que nosotros estamos estudiando. Eso, yo me identifiqué mucho con eso, porque la gente, estas plataformas te contratan de una manera y entran en tu subconsciente de una manera tan rica, tan maravillosa,
que la persona queda totalmente ciega y va. Sino que por otra parte, nosotros como investigadores tenemos una percepción totalmente diferente y podemos ver desde afuera. Llegan casos en que yo realmente hice ese comentario sobre la ley de protección de datos y realmente hice ese comentario. Les pregunté, ¿saben a dónde van sus datos? Porque, por ejemplo, ahí ya se envuelve un poco lo que se llama de la planificación de la ciudad. Por ejemplo, estas plataformas controlan cómo se puede planificar la ciudad de acuerdo a nuestra información. Entonces, una cosa va totalmente ligada con la otra, las dos van totalmente de la mano, pero todo el mundo habla de las dos cosas por separado, por lo menos en Chile. Entonces, no existe algo relacionado a la información de los datos y por otra parte existe algo relacionado a la regularización del trabajo a través de plataformas digitales. Eh, Debe ser ¿cómo se llama? Una actividad regularizada, porque todas estas personas que trabajan a través de estas plataformas digitales están expuestas a muchas externalidades, por decirlo así, y principalmente a la seguridad que te comenté antes. Sería eso, principalmente yo creo que una cosa fundamental que debe ser tratada en conjunto, que en Chile actualmente no se está tratando, o quizás se trata, pero no todo el mundo tiene conocimiento sobre estos dos asuntos. Bueno, perfecto, llegamos al final de nuestra entrevista. ¿A ti te gustaría hacer un comentario final o, bueno, acerca de algún tópico que quedó fuera de nuestras preguntas? Eh, no sé si yo creo que puede acrecentar un poco en el sentido de que, por ejemplo, el conductor chileno, como mi investigación fue básicamente en transporte pasajero, yo me enfoco mucho en eso. Muchos conductores de estas aplicaciones de transporte en Chile no están conscientes o no se preocupan mucho con derechos laborales. Sí es una cuestión importante que debe ser tratada por el hecho de que ellos no están sabiendo. ¿Sí? En el sentido de que no se preocupan tanto con jubilaciones, no se preocupan con seguro de salud, no se preocupan con foro maternal o cosas por el estilo. Simplemente quieren trabajar. De hecho, con esta situación mundial que estamos viviendo de la pandemia, también existen otros asuntos, por ejemplo, una sobredemanda y sobre una sobreexplotación de este tipo de trabajo. Existe mucha gente. Por ejemplo, en Chile existe el toque de queda. Hasta el día de hoy existe el toque de queda. Sería el toque de alimento, creo. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo va a sus casas y quien sigue en las calles trabajando son nuestras personas. Entonces siguen expuestas diversas externalidades. Quienes sufren todo lo que tienen que sufrir son estas personas. Entonces, es algo que realmente debería conversar y debería estar a primer nivel, porque queriendo o no, es la forma de trabajo que está revolucionando el mundo y es la misma manera en que estamos haciendo esta entrevista a través de plataformas digitales. Entonces es un trabajo que debe ser regularizado. Existen muchas variantes, no se va a poder regularizar del día a la noche, pero es un tema fundamental, porque en mi forma de vista, y hay un autor también que yo cité mucho, que habla sobre la esclavitud digital. Volvimos al pasado y estamos siendo esclavos de esta era digital, por muy buena que sea, para muchas personas y para muchas cosas que sea buena, por otras son realmente perjudiciales tanto para nosotros como personas cuanto para el trabajo normal, si se podría decir así. No sé si tiene alguna otra pregunta que te pueda ayudar. No, nuestras preguntas eran esas y te lo agradezco muchísimo, Agustín, por la disponibilidad Sin y por este problema. cambio, por compartir con nosotros las informaciones sobre su país. Sí. Y bueno, vamos a seguir publicando sobre este tema y ya está disponible nuestra publicación de marzo sobre este estudio comparado acerca de la regulación del trabajo en plataformas digitales Sí.
en otros países, como he dicho inicialmente, en Argentina, Chile, Colombia y México. México. Y invito a todos que están nos asistiendo a leer este relatorio, este informe, como se dice en español, Ajá. que va a estar disponible en la descripción del video. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias a usted y cualquier cosa, estoy a disposición.